Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Bien, vamos a comenzar, ¿ok? Vamos a comenzar a hablar de lo que vendría a ser dos factores importantes, ¿no? Que en este caso tú ya sabes que vendrían a ser tanto la naturaleza y tanto el capital. ¿Ya? Vamos a hablar de dos factores fundamentales e importantes, que en este caso, como te indico, vendría a ser la naturaleza y vendría a ser también el capital. Los dos factores fundamentales que tenemos en la parte económica, dentro de los factores clásicos, claro está, cada uno de ellos son relevantes, son importantes. Vamos a ver la relevancia que tienen cada uno de ellos de acuerdo a lo que realizan y hacen. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar entonces. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, me avisas por favor para que podamos empezar con esto. ¿Sí? Durante la clase si tienes alguna duda, me avisas y no hay ningún problema, yo lo llevo a resolver. La naturaleza. Primero nos indica que, por ejemplo, cuando hablamos de la naturaleza, primero nos va a decir, nos dice lo siguiente, vamos a ver. A ver, dice, son todos los elementos preexistentes, no te olvides, son elementos, pero son elementos que preexisten, ¿ok? Preexisten, en este caso, al mismo tiempo que el hombre, al mismo tiempo que la persona, ¿ya? Por eso decimos que van a ser, en este caso, elementos preexistentes, ¿sí? Decimos de que son elementos preexistentes, como te digo, porque existe al mismo tiempo que la persona, al mismo tiempo que el hombre. Al hombre y la componen todo lo que vendría a ser la parte geográfica, todo lo que tiene que ver con nuestra realidad física, ¿ok? Pero también la parte natural. Entonces está hablando de la flora y la fauna, pues, ¿no? Te habla todo lo que comprende la parte geográfica, es decir, dónde se encuentra nuestro país, cuál es la estructura, ¿no? Cuál es la forma, y también te habla de la parte de la realidad física, todo lo que vendría a ser la parte física, como por ejemplo el suelo, ¿no? El subsuelo, y la parte natural, hablándote, por ejemplo, de que tenemos ahí recursos como por ejemplo los ríos, los mares, los animales, etcétera, ¿no? Que lo rodea y que se encuentran libremente, esta es una palabra muy importante, libremente en la naturaleza. Eso quiere decir de que lo encontramos en nuestro medio natural, por lo tanto lo encontramos de manera libre, es decir, el hombre no lo ha creado, ¿no? El hombre no lo crea, por eso nos dice que es libre, ¿no? Vendría a ser libre porque la persona o el hombre no lo ha creado, sino que más bien lo usa, ¿no? Lo usa porque lo requiere y lo necesita. Así que, por lo tanto, la naturaleza, por eso, es fundamental. Acuérdate que la naturaleza es un recurso muy importante que tenemos. Ahí se encuentran todo lo que usualmente necesitamos. ¿Ok? Ahí se va a encontrar todo lo que vamos a necesitar. Todo lo que necesitamos, todo lo que requerimos. Se encuentra en ese lugar. Ejemplo, la tierra cultivable, la tierra para edificación, los recursos mineros, como por ejemplo el oro, la plata u otros, ¿no? Así como fuentes de energía, por ejemplo, como el agua, como el gas natural, como el carbón u otros más. Van a ser parte de lo que tenemos dentro de nuestra naturaleza, dentro de nuestro entorno social, dentro de nuestro medio natural. ¿Ok? A eso nos referimos en cuanto a lo que vendría a ser la naturaleza. Acuérdate que también se llama factor tierra porque te habla que se encuentra estructurado dentro del suelo, dentro del subsuelo, donde mayormente encontramos los recursos que mayormente luego el hombre va a utilizar, luego el hombre extrae, ¿ya? Por eso dice que se denomina factor tierra. Es uno de los factores génesis. Cuando te habla de que es un factor génesis, te está hablando un factor que inicia, un factor generador, un factor importante para lo que vendría a ser luego la parte productiva que el hombre realiza. ¿Ok? Génesis porque ahí se encuentran los bienes que el hombre necesita, por ejemplo los minerales, ¿no? Por ejemplo los peces, por ejemplo la tierra en la cual se puede cultivar. Estamos hablando de que, por eso se dice que vendría a ser en este caso un factor génesis, porque ahí usualmente se va a encontrar, ¿no? Se van a encontrar los recursos que va a necesitar el hombre
y que usualmente va luego a transformar, ¿ya? Entonces ahí vemos que vendría a ser, es uno de los factores de génesis, originario, claro está, de la producción, conjuntamente con el trabajo. Entonces, los dos factores que son originarios o génesis, ¿cuáles son? La naturaleza y el trabajo. Van a ser los dos factores originarios o génesis, ¿sí? Son fundamentales para lo que vendría a ser la parte productiva, ¿sí? No se deben a la creación del hombre, es decir, el hombre no lo crea, ¿ok? El hombre no lo llega a crear. Pero el hecho de que el hombre no lo cree, no quiere decir que no lo necesite. No quiere decir que no lo necesite, lo necesita. Es obvio que el hombre lo necesita, tú ya sabes, para poder generar todos esos bienes económicos que tenemos. Por ejemplo, los minerales para poder, en este caso, hacer muchos de ellos, se utilizan como batería, ¿no? Para los celulares, por ejemplo. U otros recursos como, por ejemplo, el oro y la plata para hacer las joyas, u otras cosas que también la sociedad requiere y necesita. Entonces, estamos hablando, quieras o no, de que el hombre no lo crea, pero el hombre sí lo necesita, sí lo requiere para diferentes actividades que en este caso planea o cree que puede llegar a realizar, ¿no? Y que en este caso lo realiza de manera continua, de manera permanente, ¿ok? Y eso va a ser fundamental para la creación de las cosas que nos ayudan a poder satisfacer nuestras necesidades. Tiene un carácter pasivo, porque usualmente espera de que el hombre lo intervenga, pues, ¿no? Donde se encuentran los minerales, donde se encuentran los peces, y así sucesivamente otras cosas más. Por eso decimos de que el hombre lo va a intervenir. Y se dice, como te dije, que es pasivo, porque espera de que el hombre lo pueda intervenir, o mejor dicho, pueda extraerlo, sacarlo de ese lugar y luego comenzar, en este caso, a transformarlo. Ahí hay un proceso productivo. No te olvides de eso, hay un proceso productivo en el cual se extrae el bien, se limpia el bien, se comienza a poner como insumo y luego se transforma completamente el bien y ya se tiene una silla, se tiene una mesa, se tiene específicamente todo lo que el hombre puede en este caso llegar a crear. ¿Ya? Bien, ese sería un primer punto de lo que vendría a ser la parte de la naturaleza. ¿Ya? Bien, seguimos. Características. Por ejemplo, dice, son escasos, son escasos, ¿no? Se pueden emplear en combinaciones variables, son agotables, para su explotación se requiere de otros factores como el trabajo y capital y es un factor que condiciona la actividad productiva. Vamos a empezar desde acá. Dice, son escasos. Acuérdate, cuando te dice que son escasos, no son suficientes. Es decir, imagínate el hombre que podría hacer si tuviera muchísimos árboles, ¿no? Imagínate, ¿no? ¿Qué podría hacer? Maravillas, un montón de cosas, ¿no? Pero lo malo y lo bueno, ¿no? Lo malo es porque no se puede producir más, lo bueno es que de esa manera no llegan a seguir violentando nuestro medio natural, porque eso es lo que hacen, ¿no? Las empresas. Entonces, son escasos porque no son suficientes y para producir todos los bienes y servicios, ¿no? Es decir, no son suficientes para poder producir todos esos bienes y servicios que la sociedad necesita. Nosotros de manera continua necesitamos esos bienes y servicios. Por ejemplo, de manera diaria nosotros comemos, ¿verdad? De manera diaria nosotros, por ejemplo, en este caso estudiamos o trabajamos. Así que, por lo tanto, utilizamos un transporte. O, por ejemplo, cuando estamos en nuestras casas, ¿no? Utilizamos las cosas que vamos a requerir para alimentarnos. Entonces, quieras o no, todas las cosas que usualmente el hombre en la actualidad utiliza para satisfacer sus necesidades, la mayoría de ellos son utilizados del medio natural, para que de esa forma se puedan transformar en bienes económicos y de esa forma pueda la persona satisfacer sus necesidades. Cuando hablamos de bienes y cuando hablamos de servicios. ¿Ok? Acuérdate que también, pues en la actualidad, se está utilizando de manera violenta los recursos naturales. Por eso también podemos decir que son escasos. Lastimosamente, las empresas que llegan a entrar, llegan a sacar todos esos recursos que tenemos de manera natural, lo hacen sin pensar en el futuro. Lo hacen porque necesitan y quieren obtener mayores ganancias. Entonces, ahí lastimosamente se violenta el medio natural y pues el Estado
no dice ni pío, ¿no? Entonces hay un problema grave que tenemos, ¿no? Son escasos, ¿no? Porque el hecho de que no son suficientes, porque acuérdate que nosotros como sociedad requerimos más de esos bienes de manera continua, pero los bienes que tenemos a nivel natural no están hechos para ello. Es decir, no aguantan la capacidad de producción que la sociedad tiene o que quiere tener, ¿no? Por eso es de que también se utiliza con violencia los medios naturales, ¿no? Y se obliga a que ese medio natural, por ejemplo, llegue a crecer de una manera más rápida, ¿no? De manera más prematura, digamos así, ¿no? Si no, imagínate qué sucede con los pollos, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando, quieras o no, de que eso vendría a ser una característica muy importante que nos deja muchas cosas, ¿no? Se pueden emplear en combinaciones variables sin caer en la depredación. Sí se puede hacer eso, pero lastimosamente más puede la producción, más puede las ansias de obtener ganancias que lo otro que te mencioné. ¿Por qué crees tú que existen personas que cuidan el medio ambiente? Lo hacen porque saben de la violencia con la cual se extraen esas cosas o se utilizan esas cosas y las consecuencias ambientales que están generando en nuestra sociedad. Por eso dice, se pueden emplear en combinaciones variables sin caer en la depredación, es decir, de que ese bien lastimosamente sea aniquilado. Eso es lo que te está diciendo. Y eso es lo que estamos haciendo con nuestros bosques, eso es lo que estamos haciendo con nuestros animales, eso es lo que estamos haciendo con nuestros minerales, con nuestros ríos que son contaminados con los minerales y así, sucesivamente otras cosas más, ¿no? Entonces, ahí es donde, lastimosamente, no hay la concientización ambiental. Claro, en este caso, esas personas lo que tratan de hacer es de que los demás tomen conciencia, sobre todo los que utilizan esos recursos, es decir, las empresas, ¿no? Pero si no hay una respuesta de parte del Estado, entonces va a ser imposible de que llegue a haber una respuesta general, ¿no? De manera inmediata. Ponte a buscar, por ejemplo, cuántos ambientalistas dentro de la selva han sido asesinados. Ponte a buscar, vas a ver cuántos te van a decir. Más de 30 personas han sido asesinadas, porque son personas que han luchado por su medio ambiente. Pero primero el Estado no les hace caso y tampoco los defiende. Y esas personas, organismos, han ido en contra de esa persona y han violentado contra esa persona y los han matado. Pues, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Claro, son, como tú indicas, ¿no, Cristian? Son silenciados, y es verdad. Son silenciados, ¿no? Y eso no debería de ocurrir, pero lastimosamente sucede. Ojalá que en algún momento esto cambie porque de verdad nuestro medio natural está siendo violentado fuertemente y luego se van a ver ya se están viendo las consecuencias, ¿no? Ambientales, estamos viéndolo, ¿no? Como, por ejemplo, tenemos un clima muy variado. Acá, por ejemplo, ¿no? Muy variado, ¿no? Es muy triste ver este tipo, digamos, de situaciones que ocurren o que los animales se queden sin diversidad en la cual puedan vivir, tienen que migrar, ¿no? Así como las personas. Entonces son cosas que no es cualquier tipo de situación, son cosas que ocurren. Pero para que no ocurran, el Estado tiene que poner sus pautas o sus leyes acorde a lo que debe de ser. Claro que sí. Uh-huh. Son agotables o renovables, es decir, muchos de ellos son renovables, gracias a Dios, pero hay otros que son agotables. Es decir, algunos de ellos, como por ejemplo los árboles, son renovables, pero los minerales no son renovables. No es de que yo plante un mineral, por ejemplo, y crezca. No, no es así. Algunos son agotables, es decir, en algún momento se van a acabar. Es por eso que también el Estado tiene que ponerle el freno para que su uso de estos bienes sea utilizado de una manera adecuada, ¿no? Sean utilizados de una manera adecuada y de esta forma se puedan ver los beneficios para con ellos. Por eso decimos que son agotables y algunos de ellos son renovables, es decir, se pueden renovar, todavía se pueden utilizar, ¿no? Pero va a depender mucho de lo que el Estado también haga. Para su explotación se requiere de otros factores como el trabajo y el capital. Y es verdad, ¿no? Para su explotación se requiere, por ejemplo, de herramientas o máquinas que usualmente son manejadas por la mano de obra. Por eso decimos que estos factores, naturaleza, trabajo y capital, son fundamentales para la producción. Son fundamentales para la producción. Si uno de ellos no hubiera o no existe, sobre todo
hablando de la naturaleza que no debe dejar de existir, eso sí. Si, por ejemplo, dejara de existir capital, la mano de obra todavía puede intervenir, pero lo va a hacer de manera más lenta, pues. Más lento, y se va a demorar más. En cambio, con el uso del capital, genera de que también le dé una facilidad a la mano de obra en lo que está realizando, en lo que está haciendo. Y de esa forma pueda realizar la actividad de una manera más eficiente, ¿no? De una manera más adecuada, ¿ya? Por eso dice, para su explotación se requiere de otros factores, como por ejemplo el trabajo y el capital. El trabajo, hablamos de la mano de obra, ¿no? El capital, hablamos de las herramientas, de las máquinas, ¿no? Que se van a utilizar dentro de la parte productiva, ¿ya? Entonces, ahí estamos hablando de lo que posiblemente tiene que ver con la explotación adecuada que debe de brindarse, pero para ello se van a requerir otros factores más, que va a ser el trabajo, la mano de obra, y el capital, que son las herramientas, dependiendo de qué tipo de empresa también hablemos. Es un factor que condiciona la actividad productiva, claro, como te dije antes, ¿no? Si no llegaría a haber, si no hubiera, por ejemplo, este factor naturaleza, ¿qué es lo que haría el hombre? El hombre estaría buscando otras alternativas, ¿verdad? Como sucede ahora, por ejemplo, ¿no? Pero es un factor que condiciona la producción. Porque si no hay, ¿cómo pueden producir? Esas empresas no pueden hacerlo. Entonces, por lo tanto, es un factor fundamental e importante que va a condicionar la actividad productiva. Condiciona la actividad productiva. Para que eso pueda seguir existiendo, para que siga habiendo, pues, ¿no? Sobre todo, ¿no? Por eso decimos que es un factor que condiciona la actividad productiva y va a depender bastante de lo que se haga, ¿no? De lo que se haga para que siga existiendo, para que llegue a haber y de esa forma no se acabe y siga de manera permanente satisfaciendo o ayudando a satisfacer las necesidades que tiene en este caso la sociedad, pues, ¿no? La sociedad de manera conjunta, ¿ya? Esas son las características. Un momentito. Listo. Clases. A ver, vamos a ver, ¿sí? Dice, renovables, no renovables e inagotables. Cuando hablamos de renovables, hablamos de aquellos que una vez consumidos pueden, por ejemplo, ser repuestos. Esto es algo bueno, ¿no? Pueden ser repuestos, dice, ¿no? El arbolito, por ejemplo. O los peces que se encuentran en el mar, por ejemplo, también, ¿no? No pueden ser repuestos. Tienen la probabilidad de ser repuestos. El Estado lo que hace es decir, muy bien, los que están cazando los peces dejen de hacerlo, ya durante 2 meses aproximadamente, y nuevamente se va a volver a, en este caso, extraer esos peces. Pero hasta ese momento no se puede realizar. Entonces, ahí se comienza a vetar para que no lo puedan, en este caso, llegar a pescar. ¿Okay? Pero se hace con la finalidad de que se reproduzcan, porque se reproducen de una manera rápida, ¿no? Y crecen también de una manera rápida. Así que, por lo tanto, de esa forma se comienza a cuidar también, ¿no? La biodiversidad que tenemos. Se cuida, pues, ¿no? Porque si no se cuidara, imagínate, ¿no? ¿Qué es lo que podría ocurrir? Entonces, por eso decimos que son renovables. Pueden ser repuestos. Al menos hasta donde se puede, sí pueden ser repuestos. ¿Ya? Luego decimos también de que no son renovables, hay no renovables, los que no pueden ser repuestos una vez utilizados, y esto es lo más preocupante, ¿no? Esto es lo más preocupante, dentro de la parte económica, ¿ya? Los que no pueden ser repuestos es lo más preocupante que tenemos. Y los inagotables, su uso no reduce su disponibilidad. Estos son ya, prácticamente no se sabe cuándo se van a agotar porque tienen millones y millones de años de vida, sobre todo, no se sabe, ¿no? Por eso se denomina inagotables. El hombre no debe agotarlos ni provocar desequilibrios, ahí está, ¿ves? Esto de acá es fundamental, ¿no? El hombre no debe agotarlos ni provocar desequilibrios. Entonces, para que eso no ocurra, depende del Estado. El Estado es el que debe de generar, concientizar en la sociedad de que esto no ocurra, de que no se agoten los bienes, sino que más bien el hombre sepa cuidarlo, sepa utilizarlo, sepa darle su prioridad, ya que no solo estará perjudicando a la naturaleza, sino que a la larga se perjudica a sí mismo. Y es verdad, no solo está perjudicando al medio natural, con esa tala brusca, violenta de árboles, ¿no?
sino que también a la larga se perjudican ellos, porque está perjudicando a los animales, está perjudicando a la misma comunidad que vive en ese entorno. Entonces, no solo se perjudica el medio natural, sino que también trae otro tipo de consecuencias, ¿no? Cuando no hay un cuidado adecuado. Entonces, por lo tanto, ahí es donde el hombre, la persona, tiene que concientizar, ¿no? ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Qué es lo que debe de realizar? ¿De qué forma tiene que llegar a realizar su actividad? ¿No? Y sobre todo de manera consciente, cuidando el medio ambiente, porque el medio ambiente es muy importante, muy diverso, pero para ello necesita de que el hombre también tenga la capacidad de poder cuidarlo y concientizar de que es un bien el cual se debe utilizar, pero sabiendo las consecuencias que puede generar el utilizarlo de manera violenta, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, recursos inagotables, dice, el agua y el aire son inagotables. De todos modos deben cuidarse, tratando de no contaminarlos. Ahí está, pues, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, la pesca informal también? Sí, eso es verdad, la pesca informal, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en Ventanilla, por ejemplo? Hace poco, hace una semana o menos una semana, ha habido una publicidad. Sigue todavía ese mar, sigue todavía con petróleo. ¿Tú crees que las personas que elaboran o trabajan en la pesca pueden extraer peces? No pueden hacerlo. No pueden hacerlo, no pueden trabajar. Y sobre todo, hay algo preocupante. ¿Cómo, digamos, cómo como sociedad nosotros somos tan limitados y cómo nos olvidamos de nuestro medio natural? Porque no hay personas que sigan trabajando, ya lo dejaron ya. Es decir, el mar solito tiene que curarse, algo así, ¿no? Pero lastimosamente, mira, nosotros como personas, ¿cómo somos, no? Cómo en vez de cuidar, valorar nuestro medio natural, hacemos lo contrario. Entonces, cómo contaminamos nuestro medio social. Y eso no solo sucede acá, en la selva ocurre bastante con el petróleo, bastante. Solo que no hay publicidad de los medios de comunicación de lo que sucede. ¿Por qué? Bueno, eso sí, ya de verdad no entro a hablar sobre eso. Pero lastimosamente es así, ¿no? Entonces, nuestros recursos, por ejemplo, como dice, el agua y el aire, bacán. Pero si las empresas comienzan a botar todo el humo, comienzan a contaminar el medio ambiente, el aire, pues, ¿no? O comienzan a botar petróleo u otras cosas, comienzan a contaminar los mares o los ríos. O sucede con la minería informal, contamina los ríos. Estamos hablando ¿de qué me sirve tener ese río? ¿De qué me sirve tener ese mar si está contaminado? No me sirve de nada, porque lo que hay dentro, como por ejemplo los peces, no puedo utilizarlos porque también están contaminados. Entonces, lastimosamente, esa es la verdad. Esa es la realidad con la cual tenemos que lidiar. Bien, ese es algo con lo cual, pues nosotros como personas tenemos que lidiar y tenemos que buscar de que esto no siga ocurriendo. Recursos renovables, la fauna y la flora, ¿no? Hablando de las plantas, hablando de los animales, son renovables, pero se debe preservar y conservar para evitar su desaparición. ¿Cuántos animales, sobre todo cuántos animales, han desaparecido de nuestra sociedad a nivel mundial? ¿Cuántos animales han desaparecido? Debido a que el hombre, debido a sus costumbres, debido a sus tradiciones de caza, por ejemplo, los comienza a cazar, para la redundancia, ¿no? Los comienza a utilizar como si fueran trofeos, premios. Y ahí es donde viene la falta de concientización de la sociedad a nivel mundial, ¿eh? No solo algo de una sociedad. Entonces, ahí es donde lastimosamente, por ejemplo, me parece que es en Canadá, para que una persona demuestre, ¿no?, que ya vendría a ser una persona adulta, ¿no?, un joven ya capaz de poder desenvolverse, matan a las orcas. No sé si tú has visto, por ejemplo. Matan a las orcas, los matan así, sin piedad los matan, ¿no? Entonces, ¿eso qué cosa es? No estamos preservando y conservando nuestro medio ambiente. O, por ejemplo, los que se llegan a cazar, por ejemplo, no sé, jirafas o los rinocerontes mismos, ¿no? Lastimosamente, ¿no? Ya prácticamente están dejando de existir. Hay muchos animales que durante el tiempo han desaparecido porque han sido depredados por el hombre. Entonces, ahí hablamos de que estos recursos renovables lastimosamente dejan de serlo cuando el hombre se empecina, ¿no?, en hacer algo, por ejemplo.
¿Ok? Ajá, sí. Sí, y ese es el problema, ¿no? De que también el Estado, digamos, trabaja para los que tienen, ¿no? Y lastimosamente la sociedad los necesita para las cosas que tienen que ver con el medio social, ¿no? Ocurre lo contrario. ¿Ya? Recursos irrenovables no se pueden renovar. El gas, por ejemplo, es un recurso no renovable. El petróleo es un recurso también no renovable. Los metales, recursos no renovables. A pesar de utilizarlos, racionalmente se agotarán. Es decir, nosotros como país tenemos aproximadamente reservas de minerales para que se sigan extrayendo aproximadamente por 40 años más. Aproximadamente. Se podría ampliar si es que el Estado también hace de que las empresas pues lleguen a extraer de manera consciente, no de manera violenta. Entonces estamos hablando de que ahí tenemos recursos que no son renovables, ¿no? Y que usualmente la sociedad o las empresas lo llegan a extraer. Pues acuérdate que esos recursos no se quedan acá, se lo llevan a otro país, lo transforman y lo traen como bien final. Bueno fuera que acá se utilizaría, ¿no? Maravilloso sería, ¿no? Muy diferente, ¿no? Pero no es así. Tengan cuidado. Acá en nuestra sociedad ocurre de que nosotros le brindamos ese espacio, utilizan ese espacio, le explotan ese espacio, y luego cuando se acaba ya se van con todas sus cosas y se van a otro lugar a seguir explotando, ¿no? Y muchas veces no cumplen, ¿no? Lo que vendría a ser las normas sanitarias, ¿no? Las normas que se piden para que pueda también conservarse el medio natural. Empezando por las personas, también el medio en el cual esas personas viven, sobre todo, ¿no? Entonces ya hablamos de las clases renovables, no renovables e inagotables, que van a ser fundamentales y utilizados dentro de nuestra sociedad, ¿ya? Así que a tomar conciencia de ello, a cuidar todo lo que tenemos, porque acuérdate que lo que tenemos no va a perdurar por siempre. Al menos lo que son recursos no renovables o lo que son recursos renovables, pero el hombre no lo sabe utilizar y lo utiliza de manera violenta, ¿no? Sobre todo voy para ese punto. Elemento en la naturaleza. Tenemos el medio geográfico y tenemos los recursos. Y las fuerzas motrices, claro está. Usualmente cuando hablamos de los elementos de la naturaleza, hablamos del medio geográfico. El medio geográfico te habla del territorio, todo lo que pertenece a nuestro territorio, y también te habla de la diversidad de climas que tenemos en nuestro país, costa, sierra y selva. Territorio, hablando del suelo, hablando del subsuelo, hablando de la parte marítima y hablando de la parte aérea. Estamos hablando de que el territorio está conformado por 4 partes. Primero hablamos del suelo, en el cual, por ejemplo, los agricultores trabajan, ¿no? Donde los ganaderos trabajan, donde la gente hace sus casas. Ese vendría a ser el subsuelo, el suelo, disculpe. El subsuelo es donde se encuentran, por ejemplo, los minerales, ¿no? Todos los minerales que tenemos, como el petróleo, como en este caso el gas, o como, por ejemplo, hablamos de los minerales del oro, plata, bronce, zinc, etc. Ahí estamos hablando del subsuelo, ¿no? La parte marítima en la cual se encuentra, por ejemplo, hablando de los peces, o hablando también dentro de ella también hay flora, ¿no? Bastante flora. Y el espacio aéreo en el cual encontramos a los animales, ¿no? En este caso los animales, las aves, ¿no? Encontramos los nevados y otro lugar y otras cosas más que también pertenecen a nuestra parte del territorio. Entonces, todo ello vendría a ser parte de lo que nosotros tenemos en nuestro medio natural, ¿ok? Suelo, subsuelo, parte marítima y parte aérea, los cuales van a ser en este caso relevantes para que se pueda dar una buena diversidad, ¿no? Un beneficio a largo plazo para cada uno de ellos. El clima te habla de las nubes, de los vientos, granizo, frío, calor. Acuérdate que nuestro país tiene una diversidad climática. Por eso hay lugares en los cuales se puede trabajar lo que es la agricultura, por eso hay lugares en los cuales se puede trabajar la pesca, por eso hay lugares en los cuales se puede trabajar la minería, o en este caso se puede trabajar lo que es el cultivo, ¿no? Y así sucesivamente otras cosas más, ¿no? Porque por los climas que tenemos. Usualmente tú sabes que acá en Lima tenemos un clima húmedo, ¿no? Bastante humedad. Tú sabes que en la parte de la sierra mayormente son las lluvias, ¿no? Pero ahí es algo que ayuda a que, por ejemplo, las tierras son fértiles mayormente para lo que es la agricultura, ¿no? En la parte de la selva, tú sabes que tenemos un clima tropical,
¿no? Entre frío y calor, ¿no? Que es variado, ¿no? Y ahí también tenemos, por ejemplo, el trabajo de lo que vendría a ser la parte de los animales, la parte de los minerales y, en este caso, los bosques, ¿no? Que hay bastante. Entonces, el clima genera de que también lleguemos a tener esa diversidad, ¿no? Lleguemos a tener esos beneficios, ¿no? A corto y a largo plazo para cada uno de ellos, claro está. Hablamos de que el territorio y el clima pertenecen al medio geográfico. Los recursos, dice, son elementos de la biosfera, dentro en la cual nos encontramos, ¿no? Que el hombre usa para realizar el proceso productivo. Ahí estamos hablando, por ejemplo, estamos hablando de la materia bruta y la materia prima. Estamos hablando entonces donde encontramos el elemento de la biosfera, donde está la parte en la cual está el agua, está la parte de la tierra, está la masa en la cual se encuentra, por ejemplo, el aire, ¿no? Todo el lugar donde nos encontramos, ¿ya? Que el hombre usa para realizar el proceso productivo. Acuérdate, proceso productivo. Vamos a ver. Proceso productivo, ¿verdad? Primero tenemos entonces la materia bruta, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más sigue? ¿Qué seguiría acá? A ver, dime. Luego sigue la, a ver, materia prima, ¿verdad? Luego siguen ¿qué más sigue? Los insumos, ¿verdad? Los insumos, ¿no? Ahí está, los insumos. Y luego que sigue, hay algo importante, ¿no? Que utilizamos nosotros, ¿ya? ¿Verdad? Que nosotros utilizamos. ¿Qué cosa es? El bien final, excelente. El bien final, ahí está. No te olvides de que todo ello, ajá, muy bien, todo ello vendría a ser importante, ¿no? Porque son recursos fundamentales, los cuales van a llevar a que nosotros podamos tener bienes, los cuales se puedan llegar a utilizar en un determinado momento o tiempo, ¿ok? Y cuando te habla el proceso productivo, este proceso productivo es lo que se hace de manera continua. Esto se hace de manera continua. Cuando hablamos de la materia bruta, estamos hablando del bien que se encuentra en su lugar de origen, en su lugar en el cual usualmente está. La materia prima es cuando ya se extrae de su lugar de origen ese bien, ¿no? El insumo es cuando ya es limpiado y transformado, pero no está transformado completamente. El bien final es el bien que ya está hecho, ya está realizado y ya no necesita pasar por un proceso productivo, ya está realizado, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser parte de los recursos que tenemos. Son la materia bruta y la materia prima, como te dije, ahí está. La materia bruta, lugar de origen, materia prima, extraído. Reserva de carbón, reserva de agua, ahí está, materia bruta. Cuando se extrae, ya vendría a ser, en este caso, otra cosa, ¿no? Porque ya no está en su lugar en el cual se ha originado, sino que más bien sucede lo contrario, ¿ya? Bien, ese sería entonces en cuanto al tema de los recursos. Ratito. Listo. Ahora vamos al siguiente punto, que es la fuerza motrices. La fuerza que nos da la naturaleza. Fuente de energía que posee la naturaleza y que las personas lo emplean para el proceso productivo. Mira qué interesante. Entonces, cuando hablamos de fuerzas motrices, estamos hablando de fuentes que nos generan el medio natural, pero también nos generan los animales, por ejemplo, ¿no? La fuente de energía que tenemos, por ejemplo, tenemos el aire, tenemos al sol, tenemos la fuerza de los ríos, como en este caso los ríos, tenemos, por ejemplo, la fuerza de los animales, hablando del buey, hablando del burro, hablando del caballo, hablando de varios animales, los cuales también se utilizan como fuerza motriz, porque la naturaleza nos provee. Acuérdate que en la actualidad ya se está hablando de, por ejemplo, de cosas que tienen que ver con la parte del sol y con la parte eólica, ¿no? Eólica y en este caso solar, sobre todo solar. Se está hablando, por ejemplo, de que se están haciendo pruebas para que de esa forma también a largo plazo, cuando ya no llegue a haber estos bienes o estas materias, pues se lleguen a utilizar recursos que son inagotables, entre ellas el sol, ¿no? Que tú sabes que te irradia una fuerza, ¿no? Una energía.
Entonces se puede utilizar, ¿no?, en las casas, por ejemplo, o se pueden utilizar en los vehículos. Ahí ya estamos hablando de la parte, por ejemplo, eléctrica. Hay vehículos eléctricos ya. En países de Europa ya se están vendiendo vehículos eléctricos. No ahora, ya de años anteriores, ¿no? Pero esos vehículos eléctricos son carísimos. Están de 40.000 y 50.000 dólares, más o menos, a más. Entonces, no es algo que sea rentable para la sociedad. Pero mira cómo el hombre, mira cómo la sociedad busca soluciones, ¿no? Busca soluciones ante los problemas que se presentan, porque sabe que los recursos que tiene no van a ser eternos, no van a ser eternos. Por eso buscan, en este caso, la solución o la alternativa de solución para que puedan también tener ellos recursos los cuales les puedan ayudar a que ellos puedan realizar su actividad de una manera adecuada y de esta forma pues puedan tener alternativa de solución, ¿no?, a los problemas que en el momento se puedan estar presentando, sobre todo. Entonces, las fuerzas motrices por eso van a ser importantes. Hay la energía mareomotriz, la caída de las aguas, la fuerza de los animales, el sol, todo ello vendría a ser parte de lo que la naturaleza nos provee. Pero como te dije antes, nosotros tenemos que cuidarlo. Tenemos que saber cuidarlo porque no sabemos hasta cuándo vamos a tener esos recursos. Así que, por lo tanto, el hombre también tiene que tomar conciencia de ello. Conciencia en el sentido de que ser consciente de que esos recursos son importantes, por lo tanto tiene que cuidarlos. Porque así como hay, puede dejar de haber la mayoría de ellos. Capaz uno o dos se pueda salvar, pero la mayoría de ellos son bienes que no tienen algún tipo de reemplazo. ¿Ya? Bien, vamos ahora sí a lo que vendría a ser el segundo punto, que sería el capital. ¿Qué cosa es eso? Vamos a ver, ¿sí? Vamos a explicar. Dice, es cualquier bien o conjunto de bienes, ¿ok?, que pueden ser empleados como medio de producción. Mira qué interesante, ¿eh? Medio de producción, ahí está. Ese es el punto importante cuando hablamos del capital. Profe, ¿pero es el único capital? No. Llega a haber también otros capitales, como por ejemplo hablando del dinero. El dinero también es un capital, pero tiene que ver con la parte de la liquidez, la parte monetaria, que es muy distinto, ¿ya? Entonces el capital también, acá estamos hablando del capital que es utilizado en la producción, que es utilizado como medio de producción, y ese medio de producción va a ser importante para que pueda generar una cierta cantidad de cosas o bienes, ¿ya? A eso nos referimos. Por eso decimos, es cualquier bien o conjunto de bienes que pueden ser empleados como medio de producción. Ahí está, medio de producción. Esto es fundamental, ¿eh?, en los medios de producción. Pues acuérdate que, como te dije antes, ¿no?, las empresas, ¿qué cosa hacen? ¿Qué cosa van a hacer? Maximizan, ¿qué cosa? Maximizan sus ganancias. Eso es lo que mayormente hacen, ¿ya? ¿Y qué cosa hacen? Minimizan sus costos, pues, ¿no? Ahí está. Entonces, esa es la solución, ¿no? Minimizar los costos, pero para ello yo necesito tener también una buena tecnología. Ahí está. Y ese es el capital. Ese es el capital. Entonces, maximizar ganancias. Obvio, yo como empresa quiero maximizar mis ganancias, quiero ganar más, pero para ello tengo que minimizar mis costos, ¿no? Tengo que reducir mis costos, ¿ok? Y para ello voy a hacerlo, claro, teniendo un buen capital, el cual pueda generar mayores beneficios. Que se destina a la creación de nuevas riquezas, ahí está. Nuevas riquezas, te está hablando de bienes, ¿no? Te está hablando de los bienes, ¿ok? Nuevas riquezas te habla de los bienes, pero también te habla de los servicios, ¿ya?, que también van a ser importantes, los servicios. Entonces, los dos van a ser fundamentales, cada uno desde su punto de vista de lo que usualmente pueden hacer, ¿ya? Pero acuérdate, medio de producción que se destina a la creación de nuevas riquezas. ¿Cuál es eso? Los bienes y los servicios, que van a ser empleados como, en este caso, cosas que van a ayudar a que yo pueda satisfacer mis necesidades, claro está. Permite aumentar la productividad. Ahí está, vamos a ver. Del trabajo humano y mejora la calidad del bien. Es decir, si mi trabajador, cuando yo tenía una herramienta, una máquina que no era tan sofisticada,
De manera diaria me producía, por ejemplo, me producía 50 chompas. ¿Ya? O mejor dicho, 50 polos. Ya, vamos a poner polos, ¿sí? 50 polos, ahí está. Entonces, cuando yo cambio, en este caso de bien, ¿no? He cambiado de bien, o mejor dicho, de herramienta, de máquina, entonces ya no me produce 50, me produce 80. Ahí está. Eso quiere decir de que permite aumentar la productividad de 50 a 80, ¿no? Ha aumentado mi productividad del trabajo humano y mejora la calidad. Es decir, no solo yo he aumentado mi productividad, sino que también he mejorado este bien porque tengo una mejor herramienta que me permite mejorar el bien que yo ofrezco. ¿Me entiendes? Me permite mejorar el bien que yo ofrezco. Así que, por lo tanto, ahí estamos hablando de lo que el capital posiblemente puede generar. Incrementa las unidades producidas, como te dije antes, pues, ¿no? Yo generaba esta cantidad, ¿no? Ahora genero esto. Ahí está. Estoy generando 80, ¿qué cosa? 80 polos. ¿Qué estoy generando? Estoy incrementando, ¿qué cosa? Mis unidades producidas. Ahí está. Estoy generando de que aumente mis unidades que usualmente yo estoy llegando a producir. ¿Ok? A tomar en cuenta eso, por favor, porque eso también va a ser muy importante al momento de hablar de lo que usualmente este factor capital puede generar. El capital es un factor de carácter derivado. A ver, ¿por qué se dice que es derivado? Porque genera, ¿ya? Genera. ¿Qué cosa genera? Genera la existencia. ¿La existencia de qué? De los bienes que son creados, pues. Por eso te dice de que tiene un carácter derivado. Porque por medio de él se puede, ¿qué cosa? Se pueden generar. ¿Qué se puede generar? La existencia de otros bienes. Como por ejemplo, dentro de la panadería tenemos el horno que genera el pan. El pan que usualmente la gente de manera diaria consume, ¿no? Ahora están consumiendo menos porque aumentó el valor, ¿no? Pero usualmente mira cómo esa herramienta, ese capital, tiene un carácter derivado porque genera. Va a ser el que va a generar la existencia de otros bienes que van a ser utilizados dentro de la parte productiva. ¿Ok? Bien, ese vendría a ser. Recibe como retribución el interés. A ver. Acuérdate que el capital te genera dos cosas. Uno es el interés. Vamos a ponerlo acá. Interés. Interés. Y el otro es el rédito. Ya, por si acaso te lo digo. Rédito. Ya solo le pongo las siglas nada más. Interés y rédito. A ver, ¿por qué el interés? El interés se genera porque la empresa lo que va a hacer es decirle al banco que le preste, pues, ¿no? Que le preste. ¿Qué le va a prestar? Dinero. Entonces, el banco le presta dinero a la empresa y la empresa le paga mensualmente, en este caso, un monto al banco. Por ejemplo, vamos a poner un monto. Le paga 1.500 soles, pongámosle el caso. ¿Ya? Le paga 1.500 soles la empresa, mensualmente. Por 4 años, pongámosle el caso. Por 4 años. ¿Ya? De esos 1.500 que usualmente el banco le ha prestado a la empresa, de esos 1.500, 100 soles, ¿no? 100 soles es el interés. El interés, ahí está, el interés. ¿Ya? ¿Qué va a pagar la empresa? Al banco, de manera mensual. Es un decir, que va a depender de los intereses que el banco le brinde, ¿no? A la empresa, ¿no? 20%, 30%, 40%, no sé, ¿no? Y así va a girar el interés mensual. Y anual, claro está. Entonces, esto es lo que el banco le otorga, digamos, lo que tiene que pagar la empresa mensualmente, pero dentro de este monto hay 100 soles que son los intereses que el banco mensualmente le cobra a esa persona. ¿Ya? Porque es de manera anual, claro está, pero te lo manifiestan también de manera mensual, pues, ¿no? Lo ponen, de acuerdo al monto, lo van poniendo, ¿no? De manera mensual. Entonces, esos 100 vendrían a ser los intereses que cobra el banco por ese préstamo que ha adquirido a la empresa para comprar, por ejemplo, sus máquinas, sus herramientas.
Profe, el rédito vendría a ser, por ejemplo, yo tengo esta máquina, vamos a ver, aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ver, yo tengo estas máquinas, vamos a decir que son hornos, ¿eh? Entonces, es un horno que yo le he comprado para mi panadería, por ejemplo. Alucina que son hornos para panadería. Entonces, lo que a mí me genera ese horno el día de hoy, por ejemplo, ese horno me ha generado el día de hoy ganancias de 500 soles. ¿Ya? Esos 500 soles que me está generando es el rédito. ¿Ya? Es decir, es lo que me genera ese capital, ¿ok? Como producción y como ganancia. Ese es el rédito. Por si acaso te lo digo. ¿Ya? El rédito es lo que genera ese capital en el día. Es decir, la ganancia que puede generar por medio de lo que ha producido, claro está. Ese vendría a ser el rédito. ¿Ya? Listo. ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Todo clarito? Vamos, dime. ¿Todo bien? ¿Todo claro? A ver, escribe, por favor. ¿Todo bien? ¿Todo ok? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Sí? Escribe para ver si estás ahí o no. Tienes que estar atento. Pregúntame, por favor. ¿Tienes alguna duda? Pregunta, no hay ningún problema, para que podamos en este caso intervenir. Solo uno ha respondido, los demás, a ver, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Ok. Muy bien, excelente. Listo, seguimos entonces. Un momentito, disculpen. Ya está. Ahora sí. Vamos a ver ahora lo que nos dicen las escuelas. Tú sabes que tenemos dos escuelas, las cuales van a tener una relevancia, ¿no?, en nuestra sociedad, ¿no? La primera de ellas va a ser, en este caso dice, posición de las escuelas sobre el capital. Sobre el capital. ¿Qué es lo que piensa la escuela neoclásica? ¿Y qué es lo que piensa la escuela socialista? Acuérdate que la escuela neoclásica es capitalismo, ¿ya? Capitalismo puro. No te olvides, capitalismo. Acá tú sabes que hablamos de un socialismo, ¿no? Y los dos son los que, digamos, son los más influyentes, ¿no? Porque también tenemos una escuela, en este caso tenemos un sistema, son sistemas, ¿no? Sistema capitalista, sistema socialista, y también hay otro que es más relevante que ellos dos, el sistema mixto. Bien, vamos a ver lo que nos indica o lo que nos dice el sistema neoclásico, ¿ya? Nos dice que es un conjunto de bienes o recursos producidos por el hombre. Ah, ya, mira, qué interesante, ¿no? Que son utilizados en la generación de nuevos bienes y servicios. Entonces, esta herramienta, esta máquina, tiene una finalidad. Te está diciendo que específicamente ha sido creado para poder generar la existencia de otros bienes. Ahí lo dice, mira, dice, conjunto de bienes o recursos producidos por el hombre que son utilizados en la generación de nuevos bienes y servicios. Estos bienes, estas máquinas, ¿no? Estas máquinas, por ejemplo, ¿no? Estas herramientas, ¿ok? Estas herramientas son creados con una finalidad. Son creados con la finalidad de poder generar o crear otros bienes para la sociedad, porque la sociedad lo necesita, por eso te está diciendo. Entonces son máquinas o herramientas que son creadas con la finalidad de poder generar la existencia de otros bienes, no te olvides, ¿no?, de otros bienes. Por eso decimos que van a ser, eso es lo que nos dice el capitalismo, y acuérdate que el capitalismo quiere que su nivel de producción se incremente. No te olvides, la productividad. Se considera un factor productivo, ahí está, ¿ves? Factor productivo derivado. ¿Por qué, profesor, derivado? Ya te expliqué antes, ¿no? Porque por medio de ellos se pueden generar la existencia de lo que nosotros utilizamos. En la parte textil, polos, camisas, pantalones.
Por ejemplo, en la panadería el pan, el queque, etcétera, ¿no? En la pollería el pollito a la brasa que comen los fines de semana, ¿no? Entonces, se considera un factor productivo derivado, porque por medio de ellos se pueden generar la existencia de los bienes finales, de los bienes que usualmente utilizamos. Ya que el resultado de la acción del hombre sobre la naturaleza, es decir, el hombre irrumpe sobre el medio natural. ¿Okay? El hombre irrumpe sobre el medio natural. Pues ya que es el resultado de la acción del hombre sobre la naturaleza. Entonces ahí vamos a tener nosotros de que el hombre usualmente interviene sobre el medio natural, lo transforma, lo modifica y genera algo que usualmente la sociedad va a necesitar. El socialismo plantea otra cosa, escucha. Es aquel valor orientado a la producción de mercancías, ahí está, para obtener la plusvalía. ¿Qué será eso, no? ¿Qué será la plusvalía? No sabemos, todavía no sabemos, ¿no? Mediante la explotación de trabajadores, ya mira lo que te está diciendo, de frente, el socialismo de frente te habla de trabajadores. Es decir, el capitalismo utiliza la mano de obra para poder generar los bienes que se requieren y se necesitan. Pero esto se hace por medio de la plusvalía. Es decir, el trabajador labora más del tiempo que debe de ser para poder generar eso que usualmente se llega luego a vender. Eso es lo que dice el socialismo. Por eso dice, ese es el resultado de las relaciones sociales entre capitalista, ahí está, y obrero. Acuérdate que el socialismo ataca bastante al capitalismo. Es decir, le dice todas las cosas negativas que tiene, porque sí son cosas negativas, pero tampoco da soluciones, ¿no? Pero bueno, aquí te menciona, es el resultado de las relaciones sociales entre capitalistas y obreros. Pero el obrero es la mano de obra. El capitalista es el que supuestamente le dice a esta persona o lo contrata y le dice, tú me tienes que trabajar, tú me tienes que elaborar, ¿no? Por eso dice ahí, entonces ahí, es aquel valor orientado a la producción de mercancías, se producen mercancías, se producen bienes, para obtener la plusvalía, como te digo, la mano de obra trabaja más del tiempo que debe de ser, es un problema grave, mediante la explotación de trabajadores asalariados, es decir, a ese trabajador se le paga un monto, pero ese monto no justifica lo que supuestamente hace, pues, plusvalía. Ese monto que se le paga a ese trabajador no justifica lo que usualmente produce, lo que usualmente hace, porque produce más de lo que debe de ser al pago que recibe. Eso es lo que te está diciendo. Mira cómo cada uno plantea algo diferente, ¿no? Mira cómo cada uno te plantea algo distinto, ¿no? Y eso es algo que va a ocurrir continuamente cuando lleguemos a ver tanto socialismo y capitalismo. Cada uno se va a basar, uno en la mano de obra y otro en lo que vendría a ser la parte de la producción, porque quiere aumentar su nivel de producción, a costa de todo, claro está. Entonces, esa es la posición de las escuelas, tanto neoclásica y tanto socialista. Origen del capital. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cómo se puede originar el capital? Es decir, ¿cómo puedo originar de que yo, por ejemplo, de tener una máquina o herramienta tenga 5, por ejemplo? ¿Qué es lo que debería hacer? Y aquí la escuela neoclásica te lo dice, ¿ya? Te dice que hay 3 formas. Primero, por el trabajo productivo, ¿ok? El otro es por el excedente de producción y el otro es por el ahorro. Vamos al primero. Por el trabajo productivo, es decir, trabajo productivo te está hablando de que la mano de obra genere bienes, genere servicios. Entonces, por el trabajo productivo se va a poder realizar o dar esto que yo te estoy mencionando. ¿Ok? Por el trabajo productivo, es decir, la mano de obra trabaja, la mano de obra labora y transforma. Entonces, eso va a generar qué cosa de que yo tenga mayor capacidad o mayor disponibilidad de dinero para que en algún momento pueda comprar más máquinas y herramientas. Por el excedente de producción, te está hablando en este caso, excedente de producción te está hablando de las cantidades que se producen. Es decir, yo ya no voy a producir 100 pantalones, sino que voy a producir 150. ¿Cuál es mi excedente? 50. Porque usualmente yo produzco 100, pero hoy día produje 50 más para que eso pueda yo ir acumulándolo y luego cuando lo ofrezca o lo venda, pueda obtener mayores ingresos. Por eso se denomina excedente de producción. Ya, el excedente de producción. Luego tenemos el ahorro. Acuérdate que el ahorro es el dinero que no se usa. ¿Okay? El dinero que más bien la empresa lo va a utilizar, por ejemplo, para comprar un terreno,
Por ejemplo, para, no sé, ponerlo en el banco, como una cuenta a plazo o fija, ¿no? O, por ejemplo, llegar a, no sé, a invertir en la bolsa de valores. Entonces, por el ahorro, dice ahí, es una forma de crear capital. Pues ahorrando dinero y colocándolo en negocios productivos, ahí está, inversión, hay una inversión ahí, se forman nuevos capitales. Claro, yo me compro un terreno como empresa y ese terreno me valió, por ejemplo, me valió $100,000. Pasado 2 o 3 años, yo quiero utilizar ese dinero y yo lo voy a vender a 150,000. ¿Cuánto he ganado? 50,000 sin hacer nada. Eso es el ahorro, que usualmente también la empresa va a llegar a tener debido a lo que vendría a ser, esa es la forma como la empresa también puede obtener capital, o puede obtener un mejor capital, ¿ya? Dentro de lo que vendría a ser, cómo se puede originar de que el capital pues puede incrementarse, ¿no? Dentro de la parte productiva, claro está. Cuando hablamos de la escuela socialista, la escuela socialista plantea cosas diferentes, cosas distintas a lo que ha planteado el capitalismo. Ya, dice, según la escuela socialista, la acumulación originaria, un ratito, la acumulación originaria y la acumulación de plusvalía. ¿Ya? La acumulación originaria es el proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de producción. Ahí está. Entonces, la acumulación originaria te está hablando de lo que usualmente se extrae de la naturaleza. Eso quiere decir de que la empresa lo que va a hacer es extraer más de la cantidad que usualmente extrae del medio natural. Por ejemplo, usualmente la empresa llega a extraer esto y llega a extraer esto. Pero hoy día ha extraído esto de acá, ¿no? Ha extraído esto de acá y ha extraído esto de acá, ¿no? También lo de atrás que está. Esto significa de que ha extraído más de la cuenta. Por lo tanto, como ha extraído más de la cuenta, también con esto puede producir más. No sé, mesas, sillas, no sé, depende, ¿no? Por eso decimos de que, según la escuela socialista, tenemos la acumulación originaria. La acumulación originaria te habla de, por ejemplo, los recursos que son utilizados para transformar y aparecer bienes. Y ahí te está hablando de la madera, por ejemplo. Es un recurso original, porque está en su lugar de origen, que fue un árbol antes, ¿no? Ahora vendría a ser una madera porque ya ha sido cortado, talado. Entonces, por eso hablamos de la acumulación originaria, sacar más de del medio natural para que podamos tener más probabilidades de aumentar nuestro medio de producción. Acumulación de plusvalía, es decir, la explotación de la clase obrera. Es decir, yo a mi clase obrera no le digo trabájame 8 horas, ¿no? Sino que yo le digo trabájame 12. Yo te digo algo, la mano de obra, ¿cuántas horas más está trabajando? ¿Ah? 4 horas más, ahí está. Está trabajando 4 horas más, ¿ya? Por lo tanto, en estas 4 horas más que yo le estoy, en este caso, diciendo que se quede, pues me va a producir más bienes. Entonces, esa es la acumulación de la plusvalía. Le genera mayores beneficios a la empresa porque va a aumentar su nivel de producción. Su nivel de producción va a comenzar a aumentar. Por eso decimos que hay una acumulación de lo que vendría a ser la parte de la plusvalía. ¿Ok? Entonces, es decir, la explotación de la clase obrera por los capitalistas. Ahí está. El cual genera una mayor producción y beneficio para la empresa. Escucha lo que dice acá. Genera una mayor producción y beneficio para la empresa, ¿ok? Y no para el asalariado o trabajador. Entonces, uno sí se beneficia y otro no. Eso es lo que te está diciendo. Uno sí se beneficia y otro no. Eso es lo que mayormente va a ocurrir. ¿Ya? Eso es lo que mayormente va a ocurrir y eso es algo que lastimosamente ocurre, sucede y es algo que pues va a ocurrir de manera continua, ¿no? Y va a generar en este caso no beneficios para la mano de obra, sino que más bien solo para algunos, que en este caso van a ser los propietarios. Y acá te dice, mira, acá está, prácticamente se le quita a esa persona que está produciendo, se le quita todo, no se queda con nada, ¿no? Como dice acá, ¿no? Más o menos es un decir, ¿no? De lo que te plantea este caso, la acumulación de la plusvalía, ¿no? Porque la retribución que se le otorga a la persona no es de acuerdo a lo que usualmente hace o produce, sino que más bien menos a ello. Y luego tenemos también la importancia del capital.
¿Por qué el capital es importante? Primero, su uso en el proceso productivo, ¿qué permite? Primero, ¿qué permite? A ver, vamos a ver. Primero, permite el ahorro de la energía humana. Y es verdad, la mano de obra ya no es el esfuerzo, sino que más bien acá hace el esfuerzo en la máquina. Claro está que la persona lo utiliza, lo maneja, lo manipula, ¿no? Explotación adecuada de los recursos naturales se extrae más de la cuenta. Se extrae más de la cuenta en cuanto a los recursos. Yo ya no llego a extraer esta cantidad, sino que llego a extraer más de ello. Ahí estamos hablando de la explotación adecuada, que hay dentro de lo que vendría a ser la parte productiva. Incrementar la productividad del trabajador, te está hablando de que la herramienta también ayuda o permite de que la mano de obra pueda utilizar de una mejor manera los recursos que tiene. O mejor dicho, aumente su nivel de producción, hablando de la productividad. Entonces el trabajador va a mejorar lo que usualmente va a llegar a extraer, ¿no? Por eso se incrementa la productividad del trabajo, ¿no? Del trabajo, es decir, la mano de obra puede llegar en este caso a producir más de lo que usualmente produce. Incremento de la riqueza, te está hablando de la empresa. Beneficio, no te olvides, ganancia. ¿Ya? Aumenta su beneficio, aumenta su ganancia. Ahí está. Eso es lo que usualmente genera también el uso del capital dentro del proceso productivo. Reducir costos. La empresa reduce sus costos porque capaz está utilizando una máquina o una herramienta muchísimo mejor de lo que antes utilizaba, por ejemplo. Entonces, ¿qué está haciendo? Está reduciendo sus costos. Está reduciendo los costos, ¿no? De lo que usualmente va a llegar a ser. Y dice, y genera mayores ganancias. Por lo tanto, como ha reducido costos, cuando ya ese bien es llevado al mercado, al mismo precio, pues el nivel de ganancia va a aumentar. Porque yo me voy a quedar con más hablando del empleador, ¿no? Hablando de la empresa, claro está. Entonces, reduce costos dentro de la parte productiva, no te olvides, dentro de la parte productiva reduce los costos, ¿ya? Listo. Listo. ¿Una pregunta hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Todo claro, todo clarito, todo sencillo? Nada, todo claro. Ok, muy bien. Seguimos. Clases de capital. Vamos a ver dos, ¿sí? Primero vemos según los neoclásicos, que en este caso vendría a ser por rotación, y luego vemos según los socialistas por la creación de valor. Vamos primero a ver según los neoclásicos, cuál vendría a ser, ¿sí? Por ejemplo, acá encontramos que tenemos el capital productivo, ¿sí? Tenemos el capital productivo, ahí está, capital productivo. ¿Qué es eso? Sirve para la creación de nuevas riquezas y ha sido formado solo para ello. Es decir, esto de acá ha sido formado con la finalidad de que me pueda generar algo. Esto de acá también, ¿no? Ha sido formado con la finalidad de que me pueda generar algo. Ese es el capital productivo. Sirve para la creación de nuevas riquezas y ha sido formado solo para ello. Por ejemplo, tenemos ahí a las zapaterías, tenemos a las panaderías, tenemos a la fábrica de gaseosas. Así hablamos de cada uno de ellos que han sido formados con esa finalidad, ¿no? Acuérdate que ellos van a tener, por ejemplo, instalaciones, van a tener herramientas, van a tener mano de obra, ese capital productivo, eso es lo que va a tener. Claro está que el capital productivo va a estar subdividido entre capital fijo y capital llamado circulante. El capital fijo es el que es permanente, el que está de manera continua. Por ejemplo, este de acá, por ejemplo, este de acá. Este de acá es un circulante, como el de acá, por ejemplo, ¿no? La fuerza de trabajo. Estamos hablando entonces de capital fijo, es aquel que puede servir para varios actos de producción. Mira qué interesante, ¿eh? Sirve para varios actos de producción. Esta máquina, esta instalación sirve para varios actos de producción. No es que solo sirva para uno, sirve para varios actos de producción. No te olvides, ¿eh? Varios actos de producción. Pero sí se deprecia, dice. Acá hablamos de una depreciación. Una depreciación. Profe, ¿qué es la depreciación? Vamos a ver. Cuando hablamos de la depreciación, estamos hablando del desgaste. Es decir, así como la máquina se compra nuevecita,
¿no? Pues al momento de usarlo, pues la máquina con el tiempo se va desgastando. Es decir, va a haber un momento en el cual se tiene que hacer, se tiene que arreglar, se tiene que reparar o capaz se tiene que cambiar. Entonces significa de que se va gastando, ¿no? Así como nosotros, pues, ¿no? Como personas nos cansamos, ¿no? Entonces significa de que, claro está de que esos objetos no se cansan, pero sí se van, en este caso, desgastando. Y eso se llama depreciación, ¿ok? Se deprecia. Claro está que también hablamos de depreciación cuando hablamos del valor, ¿no? A mí me llegó a valer cuando lo compré tanto y ahora me vale menos, ¿no? Porque también se deprecia, ¿no? Su valor, ¿no? Porque se va desgastando, no va siendo el mismo, ¿no? Entonces por ahí también va la idea de la depreciación. Es el capital fijo, pero acuérdate que el capital fijo dura un tiempo. El capital circulante no. El capital circulante dice se usa solo una vez, porque desaparece en el acto mismo de la producción. Entonces, el capital circulante es lo que da todo de sí a la producción. Para que, por ejemplo, un bien exista, en este caso, ese capital circulante da todo de sí. Por ejemplo, la harina, la mantequilla, el huevo, ¿no? ¿Qué cosa está? Da todo de sí. ¿Ok? Porque solo se usa una vez. Voy a necesitar otro huevo, otra mantequilla u otra harina para poder hacer nuevamente el molde, ¿no? Pero no uso el mismo. Entonces, por eso se denomina capital circulante. Capital circulante. ¿Ok? Bien. Luego decimos que tenemos un capital lucrativo que no tiene nada que ver con el capital productivo. Es decir, es aquel bien o conjunto de bienes que por su naturaleza no produce bien, pero sí ganancia. Entonces, el capital lucrativo no va a generar ningún tipo de bien, pero sí al propietario o propietaria le va a generar beneficios, es decir, ganancias. Por ejemplo, yo tengo mi departamento, lo alquilo. ¿Estoy generando algún bien? No. ¿Pero estoy generando beneficios? Sí, estoy generando beneficios. Para mí, en este caso, beneficios para mi persona. Por ejemplo, yo tengo, no sé, tengo un vehículo, lo alquilo. ¿Qué me genera? Beneficios, ganancias para mí, porque yo estoy alquilándolo. Se lo alquilo a otra persona para que lo maneje. Listo. Y la persona me paga por eso. Entonces, eso vendría a ser el capital operativo. No genera nada, nada que ver con la producción, pero sí está generando beneficios a la persona desde otro punto de vista económico, lucrativo. ¿Ya? Listo. Un ratito. Ahorita comenzamos. Listo. 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 Gracias. Vamos al siguiente. Según los socialistas. Lo primero hemos visto según los neoclásicos, ¿no? Ahora vamos a ver según lo que nos dicen los socialistas. Por la creación de valor, dice. ¿Qué significará eso? ¿No? Vamos a ver, ¿no? Dice, capital constante, capital variable. El capital constante, dice, es el capital cuyo monto de su valor no aumenta. Ah, mira qué interesante. El monto de su valor no aumenta. No aumenta. ¿Ya? Más bien permanece constante, ¿ok? Y por lo tanto no crea nuevo valor. ¿Está hablando de qué? Está hablando de las máquinas, está hablando de las herramientas, pero también podríamos decir que está hablando del dinero. Eso es lo que plantea el socialismo, ¿ya? Por eso dice, está representado por aquella suma de dinero que se utiliza en la compra de los medios de producción. Entonces, ese dinero se usa para comprar las máquinas, las herramientas que se van a necesitar para lo que vendría a ser la parte productiva, la parte de la producción, ¿ya? Capital variable es el capital invertido en salarios. Allá, mira, si te dice que es un capital invertido en salarios, ¿de quién te estará hablando? Es el pago por la fuerza de trabajo. Mira qué interesante, ahí está. Entonces, ¿te habla de qué? Te habla de la mano de obra. Entonces, este capital para el socialista va a ser bastante, bastante importante. El de acá no tanto, el de acá sí. Entonces, el que va a tener mayor relevancia para el socialismo es el capital variable antes que el capital constante. ¿Ok? Cuya característica es que crece o varía, ¿no? Es decir, es que crece o varía hablando de las cantidades de trabajo que puede hacer. Este que genera valor, es decir, este de acá es el que le va a generar valor a las cosas. No es el capital fijo que te habló el neoclásico,
que le genera valor. Es el capital variable el cual le genera valor a los bienes que son creados. Fíjate lo que dicen, ¿no? Dicen algo muy diferente. El otro daba todo de sí, por ejemplo, el capital circulante, ¿no? Pero acá no. Acá te está diciendo que el capital variable, fuerza de trabajo, es el que genera valor, ¿no? Por lo tanto, dice, este capital es fuente de plusvalía. Profe, ¿por qué fuente de plusvalía? Plusvalía es el plusvalor, ¿ya? Plusproducto, por ahí está, ¿no? Plusproducto, ahí está, plusproducto. ¿Qué significa eso? De que la mano de obra produce. Dice, apareció definido por Marx, ¿ya? En su obra El Capital. Y es básicamente el valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plusproducto, del cual se hace propietario de la empresa. Es decir, yo en 8 horas, mira, yo en 8 horas he producido, no sé, he producido 50 polos, pongámosle el caso, ¿ya? 50 polos, ¿ya? 50. Y el empresario me dice a mí, te quedas 4 horas más. Entonces, yo voy a trabajar 12. En esas 4 horas más que yo he estado, por ejemplo, he producido 15 polos más. ¿Ok? Entonces, eso vendría a ser, ¿qué cosa? Ese vendría a ser mi plusproducto. ¿Ok? Ese vendría a ser mi plusvalor. Pero el empresario solo me paga por esto. Es decir, él se queda con esto de acá. Con esto de acá se queda. Es decir, él aumenta sus ganancias y yo sigo ganando lo mismo. Por eso dice que conocida como plusvalor. Apareció definida por Marx en Sobre el Capital y es básicamente el valor no pagado, ahí está, no pagado, ¿no? Del trabajo del obrero que crea un plusproducto, es decir, crea más bienes de lo que usualmente debe de crear, ¿no? Del cual se hace propietario el empresario, y está. El empresario se hace propietario de eso que supuestamente ha creado la mano de obra, pero a pesar de ello, no le paga más de lo que debe de ser a la mano de obra, sino lo que usualmente le paga, pues no le paga más de ello. Así que por eso Marx habla de un plusproducto o un plusvalor que usualmente la mano de obra realiza dentro de la parte productiva. ¿Ya? Otras clases de capital, con esto acabamos. Tenemos, por ejemplo, 4 clases de capital. Primero tenemos el capital comercial. ¿Ya? Capital comercial. Capital comercial, su función es obtener ganancias mediante la compra y venta de las mercancías. Por ejemplo, si por tu casa existen bodegas, ya, esa bodega es un capital comercial, porque esa persona trae cosas, las cuales la sociedad, por ejemplo, tú, le vas a comprar y va a ganar céntimos, ¿no? Céntimos, céntimos, va juntando y va ganando. Entonces, ese es un capital comercial. ¿Por qué? Porque su función es obtener ganancias mediante la compra y venta de mercancías, ¿no? Yo compro esa mercancía por cantidad y te lo vendo a ti por unidad o por peso, ¿no? Y esa persona va comprando y yo voy adquiriendo ganancia de acuerdo a lo que yo voy vendiendo. Eso vendría a ser el capital llamado comercial, ¿ya? Luego tenemos también el capital industrial. Eso ya tiene que ver con las empresas, las fábricas, por ejemplo, ¿no? Dice, se utiliza para producir plusvalía, constituido por excedentes productivos. Es decir, lo que aquí se hace es producir más y más de la cantidad que usualmente se produce. Porque esas cantidades van a generar mayores ganancias para la empresa. Por eso te habla de capital industrial, se basa en lo que vendría a ser la plusvalía o también llamado plusproducto. Se produce más de la cantidad para que de esa forma también se pueda generar mayores ganancias para la empresa y para el trabajador. Acuérdate que el trabajador aquí tiene un salario a destajo. Es decir, de acuerdo a cuánto produce, se le paga. Eso es lo que tenemos en la actualidad. Entonces, el capital industrial se basa en eso. Aquí hay un salario a destajo en el cual a esa persona se le va a pagar por lo que está produciendo, por la cantidad que produce. Mientras más produce, más se le retribuye, se le paga. Claro está que no es la cantidad que debe de ser. Se le debería pagar más. Pero bueno, no estamos para hablar sobre eso, pero sí te lo menciono para que más o menos sepas, ¿no?, cuál es la diferenciación, ¿ya? Y luego vemos también el capital bancario y el capital financiero. Bancario es porque usualmente el banco usualmente pues le brinda dinero, ¿no? En este caso a las empresas que lo solicitan, pero por ese dinero que les brinda, les cobran también intereses,
¿no? Le va a cobrar intereses a esas personas. Entonces ahí estamos hablando de un capital bancario, en el cual el banco le presta el dinero a la empresa, pero en este caso la empresa le tiene que pagar también intereses al banco. Por eso dice, originado por las obligaciones entre clientes y las instituciones financieras, hablando de los bancos, porque los bancos van a cobrarle intereses a esa empresa, la cual ha llegado a sacar ese bien por un determinado momento o tiempo. Podemos hablar de meses, ¿no? El cual se va a utilizar. Capital financiero surge de la unión del capital bancario con el capital industrial, es decir, una empresa necesita comenzar a producir. Entonces, primero necesita tener una instalación, necesita comprar capital, herramientas, pagar mano de obra, comprar insumos. Ya. Todo eso constituye lo que el banco va a quedar con la empresa y eso se llama capital financiero, porque está financiando lo que la empresa va a hacer. Y de esa forma la empresa luego le va a devolver lo que supuestamente el banco le está otorgando. Surge de la unión del capital bancario, por eso dice, con el capital industrial. Para que se pueda generar esta empresa, se necesita que, en este caso, el banco pueda brindarle, ¿no? Brindarle eso que supuestamente la empresa está necesitando o solicitando, que vendría a ser el recurso que sería el dinero que va a necesitar. ¿Ya? Para poder empezar, claro está. Bien, listo. Vamos ahora sí a lo que son las preguntitas, ¿ya? Por favor, un momento, ahorita comenzamos, un momentito. Chat. Ya, acá me tienen que participar todos, ¿no? Por favor. ¿Eh? Acá me participan todos, por favor, para que podamos interactuar. Dice, Mauricio es un gran carpintero, elabora hermosos muebles que luego vende para ganar algo de dinero. Hace poco acaba de comprar algunas herramientas para mejorar su labor, martillos, sierras y máquinas para cepillar la madera. Estos bienes forman parte del factor productivo denominado clave en la 1. Vamos a ver. Clave en la 1. Muy bien. Muy bien. Excelente. Muy bien. Entonces, la 1 sería la A de amigo, ¿verdad? A de amigo, que en este caso estamos hablando del capital, de la herramienta de la máquina. ¿Ya? Excelente. Gastón ha adquirido una serie de ingredientes, ¿escuchan? Las cuales mezclará en su cocina, pues preparará un rico arroz con pollo que venderá en la feria gastronómica el fin de semana. Para Gastón, tanto los ingredientes como su cocina y utensilios se constituyen como capital de tipo lucrativo, mercantil, bancario o productivo. ¿Qué sería? A ver, vamos, a ver, dime. Muy bien, sería productivo, porque va a hacer un arroz con pollo. Necesita insumos, ¿verdad? Productivo, listo, de dedo. Teóricamente, el capital es asociado al dinero, el cual puede ser invertido en diferentes actividades económicas. Su retribución es denominada renta, interés, rentabilidad o dividendo. 3, pregunta 3, clave. Pregunta 3, clave. Vamos. ¿Cuál vendría a ser? Su retribución, dice, no te olvides. ¿Eh? Muy bien, el interés, no te olvides, la retribución del capital es el interés, no te olvides, ¿sí? Renta en naturaleza, rentabilidad, en este caso de la empresa, ¿no? Listo. 3, B de bueno. 4, Mario vive en el norte de nuestro país, es un padre responsable dedicado a la pesca del mar, obtiene los bienes que servirán como alimento para él y su familia. Escucha bien, ¿no? De lo anterior, deducimos que los productos que le ofrece el mar son recursos no renovables, su actividad es propia del sector industrial de nuestro país. Para Mario y su familia, los peces representan bienes finales. Los peces que obtiene Mario se constituyen como bienes económicos. ¿Cuál sería? A ver. No. Pues acuérdate de que él lo extrae del mar. No te olvides.
Él se dedica a la pesca, por lo tanto extrae ese bien del mar. Es decir, él no paga por esos bienes. Por lo tanto, ¿qué vendría a ser? Para Mario y su familia, los PDs representan bienes finales, porque se está diciendo que él va a utilizarlo para consumirlo, para utilizarlo, lo fríe. Imagínate, ya estás consumiéndolo, pues no. Sería la C de casa. 5. En la producción de alimentos, Fabiola usa implementos que se extinguen de forma inmediata, dice acá. El arroz, la verdura, los fideos, entre otros. Dentro de la clasificación de capital, estos bienes serían capital lucrativo, fijo, constante o variable. ¿Cuál podría ser? No podría ser lucrativo, porque el lucrativo es alquilar un espacio, un bien, ¿no? Y acá nos está diciendo eso. No podría ser fijo tampoco. No podría ser constante tampoco, porque acuérdate que te habla de la herramienta y la máquina. Puede ser variable, pero nosotros hemos visto que variable ¿quién es? Es la mano de obra, ¿verdad? Por lo tanto, acá debería de decir circulante, pero no hay, entonces pon ahí, la clave es circulante. ¿Ya? La clave es circulante. La clave se debería ser circulante, porque son insumos, pues. ¿Ya? Listo. 6. Si bien es cierto, con los años el hombre se ha vuelto más diestro en la producción de ciertos bienes, también es cierto que el uso de las herramientas ha permitido que la producción se eleve de manera considerable. Por ello, una de las características del capital es que eleva la productividad del hombre, encarece el proceso productivo, reduce los niveles de producción, aumenta el esfuerzo humano. Creo que está claro, ¿no? ¿Cuál sería, no? Claro, eleva la productividad del hombre. Excelente. Eleva la productividad del hombre. A de amigo. En una panadería el capital fijo está representado por la sal, el horno, el agua o la levadura. Claro, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente, muy bien. Estamos hablando de el horno, ¿verdad? El horno. El horno vendría a ser, en este caso, capital fijo. C de casa. Las actividades intensivas en capital permiten a las empresas beneficiarse a través de mayores pagos de salario, menores utilidades, mayor productividad, mayores costos. Acuérdate que cuando te habla de utilidades te habla de ganancia. ¿Ok? Utilidades de ganancia. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está, muy bien. Estamos hablando de la 8, la C de casa, ¿verdad? Mayor productividad, es decir, se produce más. Pero acuérdate, se produce más con lo mismo, no con más cosas, no con más mano de obra, insumos o capital, no. Se produce más con lo mismo. Esa es la productividad. 9. Si queremos obtener diferentes muebles para el hogar, tenemos que trabajarlos a partir de los insumos que nos proveen los bosques y árboles. Por ello se dice que la naturaleza se caracteriza por ser activa, determinante, pasiva o condicionante. ¿Cuál sería? Fíjate lo que te está diciendo, ¿no? Dice, tenemos que trabajarlos a partir de los insumos que nos proveen los bosques y árboles. Por ello se dice que la naturaleza se caracteriza por ser condicionante. Imagínate si no hubieran esos bienes, ¿tú crees que se podrían extraer? No se podrían extraer. Y eso es lo que te está diciendo ahí. Ya sabemos que es pasiva, sí, pero te está diciendo que es condicionante, porque si no hay, ¿cómo se puede extraer esos bienes? Entonces, la 9 sería la D de democracia. ¿Ya? Sí, muy bien, muy bien. En su estado original, los bosques naturales forman parte de la materia prima, la materia bruta, los recursos no renovables, los insumos. ¿Cuál sería la clave en la 10? En su estado original, dice, los bosques naturales forman parte de... ¿Cuál sería? A ver, vamos, vamos. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, vamos, vamos. Intervengan, por favor, intervengan. Claro, sería la materia bruta, porque se encuentra en su lugar de origen. Y ahí dice, en su estado original, dice. Es decir, en su lugar de origen. Vendría a ser la materia bruta. Si te dijera, se ha extraído, sería la materia prima. ¿No? Muy diferente. Muy bien, la 10 sería la B de bueno. 11. Venezuela ha dependido durante muchos años de la venta del petróleo, dada su naturaleza. Es por ello que podemos señalar que la naturaleza es un factor activo, clásico, organizador o condicionante.
Creo que está fácil, ¿no? Ya ahí está la respuesta. Vamos, vamos, intervengan. Ustedes pueden. Vamos, estamos acabando ya. Claro, muy bien. Condicionante, porque dependen, ¿no? Muchos años. Pero como tú sabes, en algún momento se va a acabar eso. Así que la 11 sería la D de democracia. 12. La utilización de máquinas que permitan arar la tierra genera un gran ahorro de esfuerzo físico para don Sebastián, pues su trabajo ya no es tan cansado como antes. Con este ejemplo se demuestra que el capital se caracteriza por ser determinante, auxiliar, organizador o activo. ¿Cuál sería? El capital, ¿eh? El capital, cuidado con eso, el capital. Vamos, vamos, tú puedes, tú puedes. No, acuérdate que activo es la mano de obra. Te está hablando del capital, dice, con este ejemplo se demuestra que el capital se caracteriza, no te está hablando de la mano de obra, está la del capital. Cuidado con eso. ¿Y el capital qué cosa es? ¿Te acuerdas que te dije? Vamos, vamos, a ver. Dime, dime. Es auxiliar. Auxiliar. Auxilia a la persona, no te olvides. Claro. Cuidado, ¿eh? B de bueno. 1. Los recursos marinos que sirven de alimentos al hombre tienen la característica de volver a producirse si es que se usan con responsabilidad. Por ello se clasifican como materia bruta, materia prima, recursos renovables o recursos naturales. Volver a producirse, dice. Por lo tanto, si dice volver a producirse, ¿de qué te está hablando? De que son, ¿qué cosa? Muy bien, son recursos renovables, se de casa. El hombre transforma los recursos que la naturaleza le otorga hasta convertirlos en bienes finales. La forma más básica en la cual un recurso se obtiene de ella es como materia prima, recursos renovables, recursos no renovables, materia bruta. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? A ver. ¿Cuál podría ser? A ver, dime, dime. ¿Cuál sería? La 2. ¿Cuál sería la 2? Materia bruta, ¿verdad? Materia bruta, pues. Materia bruta. De democracia. ¿Ya? 3. El criterio para clasificar el factor capital en productivo y lucrativo es según su uso, destino, productividad, rotación en la empresa o eficiencia técnica. ¿Te acuerdas que vimos eso? ¿Cuál sería? Rotación en la empresa, ¿verdad? La C de casa, rotación en la empresa, C de casita, ahí está. Cuando entregue tu diapositiva, se iba a saber. Germán dispone de varias máquinas de coser que utiliza en su empresa. Estas ya tienen más de 3 años de uso, por lo que podríamos clasificarlas como capital circulante, fijo, variable o financiero. Creo que está cantado eso, ¿no? Ya está fácil, ¿no? Claro. Es un capital fijo, ¿verdad? Un capital fijo, ¿sí? Fijo. Indica el enunciado que define el capital bancario. Capital bancario, ganancia propia de las ventas comerciales, diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un bien, diferencia entre las tasas de interés bancarias, monto de dinero otorgado por el banco para empezar un negocio. 5. ¿Cuál sería la clave? 5, 5, 5. Claro, muy bien, muy bien. D de democracia, D de democracia, ¿sí? 6. La señora Carla se dedica a la compra y venta de productos de belleza femenina para poder de esta manera ganar algo de dinero. El tipo de capital que acumula la señora Carla se denomina financiero, industrial, bancario o comercial. Vende productos de belleza, dice. Muy bien, ¿qué está haciendo? Claro, muy bien. Tiene en este caso, ¿qué cosa? Muy bien, sería comercial, ¿verdad? Sería comercial. D de democracia. D de democracia. D de democracia. Muy bien, listo. Culminamos. Culminamos hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos. Cuídense bastante. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.